El día de ayer, Capcom sacó el primer DLC para Resident Evil Requiem sin avisar nada. Tiene 20 niveles de dificultad creciente, armas aleatorias, permadeath y un jefe final que ya conocemos. Así que me presento, Survivor, soy Diversum y hoy te daré la reseña completa con todo lo que encontré jugando el nuevo minijuego que llegó a Resident Evil Requiem, Leon Must Die Forever, o Leon debe morir para siempre. Primero, lo básico, para acceder al modo necesitas haber completado la campaña principal. Y una vez estando en el menú principal, seleccionas partidas extra y ahí nos aparecerá Leon debe morir para siempre. Me sorprendió mucho ver en redes sociales que mucha gente cree que DLC significa netamente una ampliación de la historia. Pero no olvidemos, Survivors, que DLC simplemente significa contenido descargable, o sea, todo material adicional para el juego luego de su lanzamiento. Así que no es un término exclusivamente solo para una ampliación de la historia. Ahora bien, ¿a qué se parece este modo? Pues básicamente es un modo de juego al estilo roguelike de la campaña principal. Tenemos caminos ramificados y no tenemos cinemáticas. Y si jugaste Resident Evil 7 ya tienes una referencia como Ethan Must Die, ese modo que te hacía sufrir en una casa llena de trampas con ítems aleatorios. Solo que aquí tiene más estructura y más escenarios. El objetivo es claro, tienes que abrirte paso por zonas que ya visitamos durante el juego principal. Tenemos que ir derrotando a los zombies para luego enfrentarnos al jefe final, que sería Victor Gideon. Los enemigos tienen una barra de vida para que nosotros tengamos una mejor noción del daño que les estamos haciendo. También tenemos un mapa que nos aparece al iniciar la partida para darnos más o menos un recorrido de los niveles con su respectiva dificultad y que nosotros mismos podemos trazar el camino para llegar a este jefe final. Cada escenario pudiendo ser más accesible mediante puertas brillantes. Estas mismas estarán marcadas en nuestro mapa, a su vez teniendo también arañas doradas, que estas aumentarán el tiempo en nuestro reloj. También teniendo arañas de otros colores, que estas disminuirían o aumentarían el tiempo en el reloj dependiendo del color que sean. A lo largo de nuestro recorrido por cada nivel podremos encontrar munición, armas o incluso un icono para restaurar nuestra hacha. Y aquí viene lo interesante, cada nivel tiene su dificultad y esto también afecta a los enemigos con los que nos vamos a enfrentar. Pero hey, estos enemigos no tienen un patrón tan específico, ya que la aparición de estos enemigos puede ser aleatoria, al igual que el tema de las armas o la munición. Y no olvidemos la muerte permanente. Si estabas en el jefe final o avanzaste por varios escenarios y luego mueres, tienes que empezar todo de nuevo. Y aunque repitas el mismo camino, los enemigos aparecerán en lugares diferentes, o verás otros enemigos. Así como tampoco podrás desbloquear las mismas armas en tus recorridos. Pero no estás completamente indefenso, mientras derrotas a los enemigos llenas un medidor de mejora en forma del inyector. Este nos permitirá desbloquear habilidades potenciadoras. Y estas nos ayudan pudiendo mejorar el daño de ciertas armas, mejorar el equipamiento de Leon o incluso una bonificación que te ayuda bastante por si estás con poca salud. Las mejoras tienen hasta 8 ranuras que las últimas 2 se desbloquean según vayas derrotando enemigos. Estas mejoras también tienen una clasificación, siendo las más básicas las que encuentras en los primeros escenarios. Y las mejores las vas desbloqueando mientras más enemigos elimines, subiendo el medidor de mejora. Y si es que equipaste mejoras que luego no te resultan tan útiles, puedes irlas reemplazando. Así como si te tocan mejoras que no te convencen o no quieras, puedes revolverlas por 20 puntos para que te toquen otras, o perfeccionarlas por 100 puntos. Así que la mejor manera no es speedrunear sin eliminar nada, sino que tomarte el tiempo para farmear estos puntos y así poder hacer a Leon más fuerte. Obviamente sin olvidarte del tiempo restante que tienes. La dificultad de este modo de juego tiene hasta 5 niveles, siendo llamados rangos. En el primer nivel de dificultad, o rango 1, me tomó 3 intentos hasta terminarlo. Esto debido a que en el primer intento intenté simplemente llegar al jefe final sin desbloquear muchas mejoras ni armas. Obviamente siendo un error porque los zombies se volvieron como esponjas de balas en los niveles más altos. Pero ya con una buena exploración y equipando las mejoras correctas te lo podrás pasar sin problemas, ya que el eliminar enemigos poderosos también te dará recompensas mejores. A su vez hay enemigos con auras rojas y auras azules, que son más resistentes que los enemigos normales.
Los que tienen auras rojas resisten mucho más a los disparos, así que es bueno eliminarlos con ataques cuerpo a cuerpo, granadas o cilindros de gas. En cambio, los azules resisten a todo tipo de ataques, pero para eliminarlos más fácilmente debes esquivar un ataque para volverlos vulnerables por un momento, y así poderles hacer más daño. Y bueno, quizá lo que algunos estaban esperando, porque en un modo como este la presentación importa. ¿Con qué tipo de skin nos vamos a morir 30 veces seguidas? Leon tiene hasta 4 accesorios que puedes usar, estos teniendo características específicas que pueden ayudar en tu intento de pasarte este minijuego. Siendo estas el Leon Lobo, que mejora el reconocimiento y la precisión, esta siendo una mejora que estaría más enfocada en un juego táctico, el Leon con Porsche en la cabeza, que optimiza la recarga, la curación y el uso de granadas. Este podría ser más enfocado en un modo de juego más frenético. El Leon con luces, que este reforzaría el combate cuerpo a cuerpo por si quieres hacer un intento sin depender tanto de las balas. Y el Leon que parece malvado, que aumenta el daño crítico contra jefes, esto siendo más útil para ir derrotando a los jefes muchísimo más rápido. Todos estos accesorios son desbloqueables solamente cuando completes los rangos respectivos. Seamos honestos, cuando se anunció que el contenido post lanzamiento iba a ser un minijuego, parte de la comunidad se quejó. Muchos querían una ampliación de la historia, otros se quejaron por el contenido recortado del juego final, y mucha gente simplemente no quería un minijuego. Así como algunos querían un modo mercenarios con múltiples personajes, y entiendo esta decepción. Pero quién sabe, y Capcom sí termine sacando un modo mercenarios después de un tiempo. Este simplemente pudo ser el primer DLC de muchos más que piensan lanzar. Muy aparte que Requiem apenas cumplirá 3 meses desde su lanzamiento. No estamos hablando de un juego como servicio para tener contenido extra cada semana. Solamente nos queda ser pacientes y esperar al nuevo contenido. No olvidemos también que Separate Ways tardó 6 meses en lanzarse. Shadows of Rose tardó mucho más de un año también. Así que de momento toca disfrutar de Leon Must Die por mientras. Muy aparte, quién sabe y podríamos recibir actualizaciones de este modo con más personajes, tal como pasó con los mercenarios de Resident Evil 4 Remake o Village. Y Leon ya no podría ser el único personaje jugable en un futuro. Pero bueno, Leon Must Die Forever no es el DLC que toda la comunidad pedía, pero es un extra bastante entretenido, al menos en mi opinión, ya que es gratuito, tiene buena rejugabilidad y tiene ese sabor de una partida más, que también me causa cuando juego el modo mercenario de alguno de los otros títulos. Si ya terminaste Resident Evil Requiem, no hay ninguna razón para no probarlo hoy mismo. En lo personal me gustó mucho la dificultad y seguir intentando mejorar mi arsenal para lograr terminar el minijuego. Aún me falta completar todos los niveles de dificultad, pero al ser tan entretenido no creo que se me haga tedioso. ¿Y a ti, qué te pareció este minijuego? ¿Te gustó o crees que es un desperdicio de DLC como algunas otras personas? Y si te interesa saber sobre la historia de los personajes, te dejo estos videos. Y sin más que decir, se despide Diversum.